Eso me parece un punto fundamental, en el sentido de que la relación entre la Unión Europea y México se basa en valores compartidos. Y creo que el tema o el valor de la justicia social, de la cohesión, de la inclusión social, responden a valores muy profundos, tanto del lado europeo como del lado mexicano. Entonces eso realmente es una base, yo diría, un cimiento muy profundo, muy sólido de esta relación entre la Unión Europea y México. Pues sin cohesión social, ¿cómo se puede pretender que el ciudadano se identifique con su país y se pueda desarrollar plenamente de acuerdo con sus capacidades y su potencial? Y creo que hemos visto claramente, todos los datos lo confirman, que una sociedad incluyente es una sociedad que mejor puede prosperar, mejor puede brindarles a sus ciudadanos perspectivas de bienestar y de felicidad. Entonces es un tema no solamente de eficiencia económica y social, sino también de valores. Entonces eso es la base de la relación entre la Unión Europea y México. Y por ello, en esa cooperación de los últimos años, pero también de los próximos años, nuestro trabajo conjunto en materia de cohesión social es como la cooperación insignia de nuestra presencia aquí de la Unión Europea en México. Entonces ya hemos colaborado a través de ese laboratorio de cohesión social fase 1 con México de manera muy fuerte para abordar esos temas y ahora tenemos varios años más en el marco del laboratorio fase 2 para seguir, pero con un enfoque cada vez más nítido en la dimensión de derechos humanos como elemento fundamental de la cohesión social. La cohesión social, como la define en cierta manera la CEPAL, es la reacción de los ciudadanos a la dialéctica entre la inclusión y la exclusión. ¿Y eso qué es? Es en qué medida se distribuyen los recursos del Estado, sean económicos, sean sociales, sean de cualquier orden, para mejorar el bienestar de los ciudadanos, no solo económico, sino también ético. Bueno, las palabras clave de cohesión social es primero la identidad, es que un ser humano se reconozca como parte de un grupo. La segunda, me parece indispensable plantear la palabra lazos y genere lazos afectivos o lazos de corresponsabilidad con ese grupo o con personas de ese grupo. Y la tercera, el que se pueda trabajar de manera articulada por un proyecto común, una acción colectiva que beneficie a ese grupo. Esa sería la base de la cohesión social, y cuando se articulan diversos grupos ya se daría una sociedad articulada y con un capital social positivo, como se le llama. Si asumimos que el concepto de cohesión social tiene que ver con pertenencia, solidaridad y reciprocidad como características sobresalientes, pues la expresión agregada, más dura y más compleja de si existen en una sociedad realmente relaciones de solidaridad, sentido de pertenencia y reciprocidad, tiene que ver con la estructura fiscal. Y por eso planteé en mi intervención incorporar el análisis de la estructura fiscal como parte de los estudios de cohesión social, entendida como relaciones de reciprocidad, solidaridad y pertenencia de la sociedad. Vengo a hablar de una investigación de CIESAS, apoyada por Coneval, que es una investigación que muestra una relación muy precisa entre la calidad del empleo y la calidad de la ayuda mutua entre las personas. Y allí fundamentalmente lo que dice la investigación es que por una parte tienes la ayuda mutua que tiene que ver con dinero, y esa ayuda mutua es directamente proporcional al dinero que le sobra a una persona, es decir, con cuánto puede ayudar a su prójimo, ¿no?
o cuánto puede pedirle a su prójimo. Y por otra parte, un factor que depende mucho más del tiempo y de la disponibilidad, que es cuánto se apoyan las personas unas a otras en cuidar niños, en acompañarlos a la escuela, en acompañar a una persona enferma al médico o cuidar a alguien en la casa mientras alguien sale. Y aquí lo que encontramos que es muy importante es que mientras más seguro es el empleo de alguien, está en mayor capacidad de apoyar a los otros. Aunque la disponibilidad de tiempo no baja tanto cuando el empleo empeora, pero definitivamente quien tiene muy mal empleo no tiene ni siquiera tiempo para ayudar a otros. Entonces estamos hablando de la calidad de la ayuda mutua, que depende mucho de la seguridad social, ya sea del empleo o de un esquema de seguridad social universal que hemos pensado mucho para México. Entonces, para esto los actores serían, bueno, los que tienen que ver con la calidad de las relaciones laborales, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, el ISSSTE, las otras instituciones de seguridad social, por una parte, y por otra parte el gobierno federal en su conjunto, que sería y se ha responsabilizado a sí mismo de diseñar una estrategia de seguridad social universal, una que proteja a las personas pues desde la guardería hasta la vejez. Y creemos que de esta manera la calidad de las relaciones entre las personas va a ser mucho mejor. O sea, es un obstáculo fundamental, la desigualdad extrema es un obstáculo fundamental para que haya cohesión social en una sociedad. No es que tenga que haber igualdad total, pero las desigualdades extremas rompen la lógica de la cohesión social. Bajo la idea de que hay desigualdad, desequilibrios en el país, y que evidentemente pues, para que haya cohesión social también debe haber cohesión a nivel del propio territorio mexicano. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Sí, hay varios Méxicos y uno de ellos, el del rezago, el de la pobreza, el de la marginación y abandono, está en el sur-sureste de nuestra república. Pero contrastante porque somos nosotros quienes hemos dotado de recursos, de nuestros recursos, a otras partes del territorio mexicano. Por ejemplo, el 45% de las presas están en el sur-sureste. Generamos energía, la energía que mueve realmente este país. Pero imagínate que gran parte de la población que vive alrededor de las viviendas carece de energía eléctrica. Esto habla, evidentemente, de la falta de políticas públicas. El desafío que implica gestionar México. México es enorme. México es una convergencia, es un crisol de regiones, cada una tiene sus particularidades muy fuertes y el propio Estado mexicano está tratando de encontrar los mecanismos de cómo absorber de alguna forma un modelo de gestión nuevo del territorio. Yo creo que por ahí transita un poco el desafío más importante, visibilizar los desafíos territoriales y todo lo que eso conlleva en términos de la gestión social y el desarrollo económico local integrado. México es una experiencia concreta de poder desafiar lo que la humanidad en este momento está planteando. Hoy hablábamos de los fenómenos de las migraciones, el desconcierto, la falta de oportunidades para los jóvenes, esta evasión de los jóvenes hacia que ni trabajan, que ni estudian y que necesitan narcóticos para aceptar una realidad. Esto tiene un costo que no es solamente social, es económico, son déficits, digamos, de ciudadanía que necesitamos responder a estos. Entonces, al final de cuentas, la realidad es que nos tiene que imponer las políticas y no los modelos
porque si trabajamos en los modelos de espalda a la realidad, parece que somos autistas y ahí ya es un grave costo para la generación de presente y futuro, que estas cuentas siempre se pagan. Bueno, de hecho, México es un país muy importante por su dimensión territorial, su población, su actividad económica, su cultura, su diversidad. Y creo que hemos visto en los últimos años también procesos de reforma muy importantes que están abriendo nuevos espacios para un crecimiento económico sostenido, pero que tiene que acompañarse también por procesos de justicia y de equidad social. Creo que como extranjero, como europeo, que llevo un par de años aquí en México, una cosa que siempre me llama la atención es la importancia de la familia, de los vínculos sociales, que creo que existen con características en México muy, yo diría, más fuertes que en Europa. En Europa, desafortunadamente, creo que tenemos cada vez más sociedades atomizadas, donde esos vínculos, estos procesos de autoapoyo, autoayuda que siguen en México y que creo que forman un potencial muy importante para seguir con esos temas de cohesión social. Creo que ustedes, los mexicanos, ya tienen una identificación social, un sentimiento de pertenencia que es más fuerte que el que tenemos en Europa, pero donde en Europa entonces hemos tenido que encontrar soluciones a nivel de programas de gobierno para dar una respuesta al tema de la cohesión social. Creo que en México todavía existen bases muy fuertes para una dimensión comunitaria de la cohesión social, pero que tiene que ser acompañada también por procesos gubernamentales y otros procesos para apoyar un desarrollo incluyente. Desarrollo del ser humano significa satisfacción de necesidades y desarrollo de capacidades. Eso es lo que yo llamo la riqueza humana, el florecimiento humano, y ese debería ser el objetivo a largo plazo, tanto de la política económica como la política social. Se tienen que volver a articular sinérgicamente. Se separaron totalmente una de la otra, cosa que no ocurría en el pasado. En los años 50, 60, un secretario de Economía, al tomar decisiones, tomaba en cuenta el bienestar de la gente, no pensaba nada más en los equilibrios macroeconómicos. Hay que volver a hacer eso. Todo el aparato de la administración pública debe pensar en el bienestar humano, o mejor aún, en el florecimiento humano.